Bienvenidos a la clase de hoy. Al principio vamos a hacer un poco de repetición de lo que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando del Shabbat y tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es el Shabbat? ¿Y para quién es el Shabbat? Y vimos que el Shabbat viene de la creación. Es un día de descanso a la semana, que es el séptimo día, y que sabemos cuál es, porque el pueblo de Israel ha mantenido fiel la tradición de cuál es el día que Hashem instituyó en la creación como el día bendecido, que es el único día de la semana bendecido. Y por lo tanto el Shabbat constituye una fuente de bendición para todo aquel que entre en él, en ella. Y también vimos que hay una diferencia entre el Shabbat en cuanto al pueblo de Israel y en cuanto a las naciones. El Shabbat fue elevado a un nivel de señal del pacto para el pueblo de Israel a partir de la salida de Egipto. Tenemos en las 10 palabras, o de los 10 mandamientos, dos palabras hebreas. Una es guardar y la otra es recordar en cuanto al Shabbat. Guardar y recordar el Shabbat. Y se guarda el Shabbat y no es lo mismo que acordarse del Shabbat. Acuérdate del Shabbat para santificarlo, dice Éxodo 20. Y ahí también el recuerdo del Shabbat está conectado con la creación, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, tienes que hacer el Shabbat, santificarlo y demás. Y en Deuteronomio 5 dice guardarás, o guarda el Shabbat, porque es más correcto traducirlo como un imperativo. Guarda el Shabbat para santificarlo, para que, etc. Y ahí, porque Hashem te sacó de Egipto, es la razón por la cual el pueblo de Israel fue encomendado guardar el Shabbat. Entonces, en relación con la creación, tenemos que acordarnos del Shabbat. Y el pueblo de Israel tiene que guardar el Shabbat en relación con la salida de Egipto. Hay una diferencia, como hemos dicho, en cuanto a la rigidez del Shabbat para el judío que para el no judío. El judío está obligado a guardar el Shabbat y si no lo hace hay una pena de muerte. No vemos en ningún lugar de las Escrituras que un no judío sea penado por quebrantar el Shabbat, porque el Shabbat no fue dado al no judío como una señal del pacto y por lo tanto la pena de no cumplir con el Shabbat no es una pena importante para el no judío. En las 7 leyes universales no existe un mandamiento de guardar el Shabbat. No es una cosa que está en la conciencia del ser humano. Quizás el cuerpo pide un día de descanso a la semana, pero no podemos decir que es un pecado para el no judío no descansar un día a la semana. Quizás podríamos decir que es un pequeño pecado natural por no descansar, digamos, porque necesita su mente y cuerpo refrigerio. Pero no podemos decir que es un delito. Pero para un judío sí es un delito quebrantar el Shabbat. Por lo tanto, hay una diferencia aquí. Y vimos que no es una prohibición, por supuesto, para el no judío celebrar o guardar el Shabbat. Y vimos también que guardar el Shabbat no es lo mismo que uno puede pensar a la primera vista, porque guardar es mucho más que no trabajar. Guardar tiene que ver con estudiar todas las leyes que tienen que ver con un trabajo creativo y demás. Y eso, si uno no está en un ambiente judío, prácticamente no puede guardar en su amplitud en lo que significa la palabra guardar el Shabbat. Por lo tanto, en un sentido, el judío es el único que puede guardar el Shabbat en el sentido fuerte de la palabra, digamos. Ahora, el no judío está invitado, y quiero pasar por algunos textos para mostrar el punto, y unos de ellos son una repetición, y otros también
vamos a añadir a este pensamiento. Hemos visto en Génesis 1, 31 al 2, 3. Vamos a leer ese texto otra vez, porque este tema es muy importante y quiero que salga bien a todos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Lo literal sería creado para hacer, la asot. Aquí vemos que el Shabbat fue instituido desde la creación. Por lo tanto, el ser humano, Adán y su esposa, Javá, Adam con M al final, según el hebreo, y Javá, ellos lo primero que experimentaron después de la creación fue un día de Shabbat, porque Hashem estaba descansando el séptimo día, ellos fueron creados el sexto día. Para ellos fue nada más ser creados, entrar en el Shabbat que Hashem estaba celebrando, digamos, y como hijos de Dios, porque el ser humano, Adán, fue creado como hijo de Dios. En Lucas 3:38, está escrito Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios, pero el contexto muestra que se trata de ser hijo de Dios. El contexto de Lucas 3 dice que todos estos eran hijos de hijos de hijos de hijos de, hasta llegar a Adán, y Adán era hijo de Dios. Adán es considerado y es hijo de Dios, el primer hombre. Por lo tanto, Adán como hijo de Dios es un imitador y un representante de Dios en esta creación. El ser humano fue creado para imitar y para representar al Creador, ser imagen y semejanza de Hashem. Si el Eterno descansó un día a la semana, no lo hizo porque Él necesitara descanso, porque Él no se cansa, sino Él lo hizo como una constitución en esta creación, que el séptimo día, el Shabbat, es para el hombre. Y lo mismo dijo nuestro Maestro, Yeshua, en Marcos 2:27. El día de reposo, o más correctamente, el Shabbat, se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. El Shabbat se hizo para el hombre. El Eterno creó el séptimo día, hizo el séptimo día para el hombre. No dice para el judío, no dice para el israelita. Dice para el hombre, que es Adam en hebreo, y su descendencia. Por lo tanto, Hashem, el Creador, creó el séptimo día para bendecir al hombre, puso una bendición en ese día y lo creó para beneficiar al ser humano, no solamente el pueblo del pacto, que iba a ser creado muchísimo más tarde, después de la salida de Egipto. Por lo tanto, vemos que el Shabbat tiene que ver con todo ser humano, no solamente con el pueblo de Israel. Esto no significa que sea una señal del pacto para el ser humano, lo cual no lo es solamente una señal del pacto para el pueblo de Israel, y eso lo vimos la semana pasada en Éxodo 31:13 en adelante. También hemos leído en Isaías 56, 2 al 7, donde dice: cuán dichoso es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre, Ben Adam, hijo del hombre, que a ello se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno, etc. Y vimos que aquí los extranjeros, versículo 6, que se alleguen a Hashem para servirle y para amar el nombre de Hashem,
para ser sus siervos y todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Aquí entiendo que la palabra pacto se refiere aquí al Shabbat. Es decir, estos extranjeros, estos hijos del hombre, no judíos, pueden entrar voluntariamente en este pacto del Shabbat y mantenerse firmes en eso, y la promesa de aquí del profeta es que ellos van a ser incluso más bendecidos que los hijos e hijas. Y entonces hay una gran bendición a aquellos que no están obligados a guardar o celebrar el Shabbat y lo hacen voluntariamente. Hashem los recompensa grandemente por ello. Pero al mismo tiempo no están obligados a hacerlo y no son castigados si quiebran el Shabbat o si hacen algún trabajo que para el judío está prohibido en Shabbat. Como encender el coche, como encender el fuego, como cocinar o llevar una botella de agua fuera en la calle, por ejemplo. Que son quebrantamientos del Shabbat para el judío, pero para el no judío no lo es. Podría ser quebrantamiento del Shabbat, pero para el no judío no es una pena, no tiene ningún castigo por ello. Y dice el versículo 7, y yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Acepto sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si fuera solamente aquí, se refiriese solamente al que ha hecho la conversión, no habría una identificación con estas personas como todos los pueblos. Porque dejarían de ser parte de los pueblos. Porque el gentil que ha hecho la conversión ya no es parte del pueblo en el cual nació, sino es parte del pueblo de Israel. Pero este texto, versículo 7, muestra que esta bendición y esta posibilidad, esta puerta abierta para celebrar Shabbat y guardar Shabbat, es para el que no ha hecho la conversión para ser judío. Los pueblos, y ellos están aquí invitados y tendrán una gran recompensa por cumplir este mandamiento voluntariamente. En Romanos capítulo 14, esto no lo hemos visto, hemos mencionado esto antes en la enseñanza, pero quiero sacar esto otra vez para el tema del Shabbat. Dice, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Esto podríamos entender también como el Shabbat y las fiestas, en relación con los no judíos. Como hemos visto y hemos enfocado, y quiero subrayar una vez más, Pablo no escribe a los judíos, escribe a los no judíos, y en cuanto al no judío, hay una puerta abierta de coger el Shabbat y guardarlo y considerarlo superior a otro. Para el judío es una obligación hacer eso, pero para el no judío no es una obligación. O sea, yo veo aquí una generosidad, digamos. El que quiere puede hacerlo y el que no quiere no está obligado. El que no quiere, por supuesto, pierde una gran bendición, pero no hay que obligar a la gente a obtener las bendiciones. Hechos 15, del 20 al 21. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de los estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo, todos los Shabbats, es leído en las sinagogas. Aquí hay un decreto de un consejo de los líderes más destacados y ordenados por el mismo Yeshua, por el Mesías,
para dirigir al pueblo de la congregación de Yeshua, del Mesías. Estos líderes, los 12 apóstoles, ellos fueron destinados para servir a los de la circuncisión. Y Pablo, como hemos dicho, fue destinado para servir a la incircuncisión. Pablo fue el apóstol de los gentiles. Pedro y los demás que estaban con él fueron enviados a los de la circuncisión. Por lo tanto, la enseñanza de los 12 apóstoles, incluso de Yeshua mismo, no fue dirigida a los no judíos. La enseñanza que ha sido dirigida a los no judíos es la enseñanza de Pablo. Lo hemos dicho tantas veces, pero quiero subrayar una vez más. En esta reunión que tuvo lugar en Jerusalén, los de la circuncisión, que tenían la primera autoridad para gobernar sobre el cuerpo del Mesías, se reunieron y tomaron una decisión en cuanto a los no judíos. Y no les obligaban a circuncidarse ni a entrar en el pacto de Sinaí para cumplir todos los mandamientos de la Torá como un judío. No están obligados a hacerse judíos, todo lo contrario, deben permanecer como parte de las naciones, pero por supuesto ellos son partes del cuerpo del Mesías. Ellos son un pueblo en el cielo con los judíos nacidos del Espíritu como resultado de la resurrección de Yeshua. Y ellos en las cosas de los mandamientos tienen estas 4 cosas como básicas, que son parte de los 7 mandamientos universales. Y también dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Pues todos los Shabbats es leído en la sinagoga. Es decir, los no judíos tienen la posibilidad de entrar en las sinagogas en Shabbat y escuchar las enseñanzas de Moshe, de la Torá, y aprender más acerca de los mandamientos. Lo cual indica una puerta abierta, una invitación, no una obligación. La obligación son estos 4 que están mencionados aquí, pero luego hay una invitación de seguir adelante y aprender más. Y en este caso tenemos aquí una conexión con el Shabbat también, porque en el Shabbat es cuando Moshe es leído en las sinagogas. Y estos no judíos tienen la posibilidad de juntarse y estar con los judíos en Shabbat, lo cual es una gran bendición para ellos. En Isaías tenemos una profecía de lo que va a suceder en los últimos tiempos, cuando el reino mesiánico sea establecido en la tierra. En el versículo 23 de Isaías 66 está escrito: y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo o Shabbat en Shabbat todo mortal, y más correcto según el hebreo, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice Hashem. Esta es una profecía de lo que va a pasar en el futuro. Todavía no se ha cumplido. Y aquí dice toda carne. Toda carne. Eso creo que está en Reina Valera. Dice toda carne. Todos. Aquí he introducido 95. Bueno, el hebreo dice toda carne. Es decir, todo ser humano. Aquí tradujeron todo mortal. Todo ser humano. No solamente los judíos, sino todos los pueblos de la tierra tendrán que venir delante de Hashem en el Rosh Chodesh, que es la luna nueva, y Shabbat, que son 2 momentos específicos cuando Hashem va a ser adorado en el templo, y también aquí están invitados los demás para hacer esto. Es muy interesante que no está limitado al pueblo de Israel. Por tanto, vemos también que el Shabbat tiene un cumplimiento mesiánico en el futuro. Toda carne tiene que adorar a Hashem en Shabbat.
Si volvemos ahora a Colosenses 2:16, que hablamos varias veces. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o Shabbat. Aquí tenemos las dos cosas finales, las cuales encontramos en Isaías 66. Luna nueva y Shabbat. Son dos cosas que los gentiles pueden estar celebrando, y también de esta forma están anunciando el futuro de lo que va a venir, porque dice cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías, o el cuerpo es del Mesías, o el cuerpo del Mesías. Ahora, el no judío puede hacer estas cosas, pero no está obligado. Y quiero enfocar esto una vez más. La enseñanza que encontramos en los evangelios, los llamados evangelios, no está destinada al no judío. Yeshua fue enviado como el apóstol de Dios a Israel. Él dice, yo no he sido enviado a otras personas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y creo que él está incluyendo a las 12 tribus ahí, no solamente 10. Y su enseñanza fue dedicada a los discípulos, que todos eran de la circuncisión. Por supuesto, en la enseñanza del maestro encontramos cosas de moral alta, de principios universales, pero el enfoque suyo no es enseñar a todo el mundo. El enfoque suyo es enseñar a Israel, y a su vez sus discípulos tendrían que salir por el mundo. Sin embargo, los 12, que fueron destinados a la circuncisión, no fueron enviados a los gentiles como misión. Esa misión la tuvo Pablo, después de la resurrección de Yeshua, como hemos visto. Pedro una vez fue a Cornelio, abrió las puertas, pero su misión, él fue enviado a la circuncisión. Ahora, si tú miras entonces en lo que se llama Nuevo Testamento, llamémoslo las escrituras mesiánicas, o apostólicas, no encuentras en las cartas de Pablo una enseñanza clara acerca del Shabbat, que el no judío tiene que celebrar o guardar el Shabbat. Más bien vemos como en Romanos 14 dice que el que quiere guardar cierto día lo hace para el Señor, y el que no quiere también lo hace para el Señor. Algunos consideran todos los días iguales. Esa opción está ahí. Y cuando aquí en Colosenses 2 dice, nadie se constituye en vuestro juez con respecto a estas cosas, quiere decir que el que quiere hacer esto, lo puede hacer, y el que opta por no hacer esto, que nadie le juzgue por eso. Es decir, la puerta está abierta y no es una obligación. El que opta por cumplir estas cosas será grandemente bendecido, y tendrá una revelación más profunda de lo que es el propósito del Mesías para la creación y para el ser humano. Porque estas fiestas son sombra de lo que ha de venir. Y el que estudia y vive y obliga su ciclo de vida de comportarse conforme a estas fiestas, estos tiempos señalados por el Eterno, tendrá una revelación más profunda de lo que es el Mesías. Porque la realidad, el cuerpo, es del Mesías. El cuerpo que proyecta todas estas sombras que son las fiestas. Y al estudiar las sombras conocerás el cuerpo. Y al vivir en las sombras entenderás la profundidad del cuerpo del Mesías. Ahora vamos a parar un poquito en cuanto a la luna nueva y demás fiestas aquí. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche.
Pablo está escribiendo a los de Tesalónica. Vosotros conocéis los tiempos y las épocas. Sabéis bien acerca de estas cosas. No necesito escribir. ¿Qué quiere decir esto en lo práctico? Significa que ellos conocían la enseñanza de lo que son las fiestas de Hashem. Tiempos y épocas no se refiere a las cosas de este mundo, se refieren a las cosas que el Eterno ha establecido en su programa profético para el mundo. Y esas fechas, esas marcas proféticas del calendario de Hashem han sido reveladas al pueblo de Israel. Y estos gentiles en Tesalónica conocían estas fiestas, las fiestas de Hashem. Como dice Levítico 23, estas son las fiestas del Señor, del Eterno, que en primer lugar son fiestas de Hashem, y lo dice también en cuanto al Shabbat, mi Shabbat, como leímos en Isaías 56. También lo encontramos en el Isaías 58, cuando habla del Shabbat, mi día santo, dice, mi día santo, que es el Shabbat. Es decir, las fiestas son del Eterno, las ha entregado a Israel. Os he dado el Shabbat, dice en un texto, el de Éxodo 16, 29, creo que es. Os he dado el día de Shabbat como un regalo. Es decir, Hashem está revelando algo de su programa a través de estos tiempos señalados y lo está revelando a Israel. Israel es el guardador de la revelación de los tiempos señalados del Eterno. No para mantenerlos solamente para ellos mismos, porque el Eterno quiere revelar su salvación a todas las naciones. Y a través de las fiestas, el mundo puede conocer también los secretos de los tiempos. Y Pablo, cuando estaba en Tesalónica, y se ve que cuando estaba predicando por el mundo, también revelaba los secretos de las fiestas. Y dice también en Efesios 20, cuando habla con los ancianos, en Hechos 20, cuando habla de los ancianos de Éfeso que estaban en Mileto en ese momento, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, todo lo que Dios quiere revelaros, lo he enseñado. Y eso incluye también los secretos de las fiestas y los secretos de los tiempos señalados que Hashem ha puesto en el calendario de Israel. Y aquí hay muchas cosas tan bendecidas que todo aquel que viene de las naciones y quiere entrar en ellas puede beneficiarse de ellas. Y os digo, no es solamente estudiar estas fiestas, sino también empezar a marcar en su calendario de carne, en tu mismo cuerpo y en tu mente, cuáles son estas fechas señaladas y vivir según ellas. Porque te van a abrir el conocimiento y el espíritu para entender más de lo que Hashem está haciendo. Y las fiestas son momentos que el Eterno ha creado para Israel para producir algo dentro del pueblo. Y todos los gentiles que también entran en estas fiestas reciben los beneficios y el efecto espiritual de cada fiesta. Aquí hay profundidades que no vamos a parar en esto en cada fiesta ahora, pero vamos a ir por encima hablando de estas cosas. Es decir, vimos en Tesalonicenses que ellos conocían los tiempos y las épocas, es decir, los Moadim, los tiempos señalados que Hashem ha enseñado a Israel, porque el Eterno creó un calendario dirigido por el sol, la luna y las estrellas. Es decir, y en Génesis 1.5 dice, llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Perdón, que tiene que ser más adelante. 14 y 15. Entonces dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días y para años.
y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Estos objetos del sol, la luna y las estrellas han sido puestos como señales, otiot, y para estaciones, moadim, tiempos señalados. Es la misma palabra aquí que cuando habla de las fiestas de Hashem en Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas, moedim, de Hashem, que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. En estas fiestas que Hashem revela a Israel, que las cuales están basadas en el sol, la luna y las estrellas, hay una revelación profética. Específicamente acerca de Mashiach, como dice Pablo en Colosenses 2:14. Muchos secretos hay aquí. Por tanto, cuando Pablo dice en 1 Corintios 5:7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Aquí hay una invitación a celebrar la fiesta de Pesaj en Corinto, una vez al año. También la relación con el pan y el vino tiene que ver con Pesaj. El pan, recuerdo de la muerte de Yeshua; el vino, recuerdo de su derramamiento de sangre como un pacto nuevo, un pacto renovado con Israel, del cual las naciones pueden también beneficiarse. Eso se celebra una vez al año, en Pesaj. En Zacarías 14, versículo 16, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí habla del tiempo mesiánico, cuando el Mesías estará gobernando en el trono de David, su padre, en Jerusalén. Todos los que sobrevivan las últimas guerras contra Jerusalén, de todas las naciones, ellos tendrán que subir una vez al año para adorar al Eterno de los ejércitos en Jerusalén y celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Vemos también aquí que las fiestas tienen una aplicación universal. Pesaj es la fiesta de los judíos. Ahora, los que son no judíos y han recibido el Cordero de Dios que fue sacrificado para ser un cordero en el cielo, en el sacrificio celestial, en el tabernáculo celestial, ellos pueden celebrar también Pesaj. No exactamente como los judíos, como hemos dicho antes, porque no les está permitido, pero sí de una forma parecida y, por supuesto, simbólica. Una vez al año, con panes sin levadura, con una cena festiva, celebrando la muerte de Yeshua, la salida del Egipto espiritual, podríamos llamarlo así, que es la salida del pecado, la salvación que uno ha obtenido por medio de los méritos de Yeshua, de su sacrificio. Pero las naciones enteras, digamos, las naciones que no han experimentado esta redención en el Mesías Yeshua, ellos estarán obligadas a subir una vez al año en el tiempo mesiánico a Jerusalén. Por supuesto, no todas las naciones, todos los pueblos puedan subir, solamente sus representantes, los líderes políticos de todas las naciones tendrán que subir representando a su país una vez al año a Jerusalén para celebrar Sukkot, que es la fiesta de las naciones. Sukkot es la fiesta de las naciones, la fiesta de los tabernáculos. En 1 Corintios también,
capítulo 16, versículo 1 al 3. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las congregaciones en Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, y para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Esta contribución la iba a entregar Pablo en Jerusalén para Shavuot, porque los gentiles fueron considerados por él como un sacrificio y él se consideraba a sí mismo como un sacerdote. Y él quería tomar a los gentiles, llevarlos a Jerusalén y sacrificarlos espiritualmente hablando sobre el altar para una ofrenda agradable en Shavuot, en la fiesta de las semanas, que es la fiesta cuando se traen, en el templo se traían 2 panes con levadura. La única vez que se presentaron panes con levadura en el templo. Y esto es una señal de que aquí hay una ofrenda especial de las naciones que tienen que venir a Jerusalén. Y Pablo está recogiendo dinero, porque el dinero representa el trabajo del hombre y en un sentido del hombre también. Y las naciones, los gentiles, las congregaciones gentiles podían aportar dinero y Pablo quería llevar ese dinero a Jerusalén para Shavuot y presentarlo. Ahora, yo creo que ese no fue el Shavuot de ese año, porque dice aquí el versículo 8, pero yo me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, hasta Shavuot, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Pero quizás el Shavuot del año siguiente, creo que así tenía la idea Pablo. Ahora, lo interesante aquí es que Pablo está hablando con los de Corinto de Shavuot como si fuera una cosa clarísima para ellos. Ellos saben cuándo es Shavuot. Yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿tú sabes cuándo será el próximo Shavuot? Si no sabes cuándo es Shavuot, ¿cómo vas a saber qué está diciendo Pablo aquí? Pablo hablaba con los gentiles, yo me quedaré hasta Shavuot. ¿Pero qué es eso? Si ellos no hubieran sabido cuáles eran las fiestas de Hashem, ellos no podrían entender a Pablo aquí. Ellos conocían el calendario hebreo y no solamente lo conocían, sino estoy seguro que en algún sentido también lo vivían. Aquí he hecho un esquema de las fiestas de Israel que se pueden dividir en 2 grupos, las fiestas mayores y las fiestas menores. Las fiestas mayores, ahora estamos hablando de fiestas anuales. Fiestas anuales, una vez al año. Las fiestas mayores son las fiestas que están instituidas en la Torá de Moshe. Las fiestas menores son las que están instituidas por los sabios de Israel, por sucesos que han pasado en la historia que han impactado grandemente al pueblo. Son las fiestas menores. Las fiestas mayores son de la Torá, las fiestas menores son de la tradición, de los líderes, de los rabinos. Las fiestas mayores son 7, podríamos llamarlas. Las encontramos en Levítico 23. Y se celebran en 3 momentos del año. El primer mes del año, el tercer mes del año y el 7º mes del año. Para saber esto, cuando se celebran las fiestas, hay que conocer cuándo es el primer mes del año, según el calendario de Hashem, de Israel. Y en Éxodo 12, el Eterno lo revela a su pueblo, diciendo, este mes será el primero para vosotros, este mes del Aviv. Éxodo 12, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Con otras palabras, para otros no lo es.
para vosotros, para los judíos, para el pueblo de la redención. Este mes es el principio de los meses. Y es el mes de la salida de Egipto. Se ve que Hashem hizo un cambio aquí. Antes, este no era el primer mes. Ahora sí lo era. Según la tradición judía, la creación del mundo se hizo en Nisan o en Tishri. Vamos a ver aquí el calendario hebreo. Nisan, aquí pone primero, el primer mes, aquí tenéis un 1. Tishri es el séptimo. Tishri cae en el otoño, Nisan cae en la primavera. Hay dos opciones. ¿Cuándo fue creado el mundo? Una discusión en el Talmud. Un rabino dice en Nisan, otro rabino dice en Tishri. La mayoría opta por el mes de Tishri. Y yo creo que ese fue el momento cuando el mundo fue creado. El primer día, vamos a hacer el día cuando el hombre fue creado, el primer día del séptimo mes, que entonces era el primer mes, por supuesto. Pero cuando Hashem sacó a su pueblo de Israel de Egipto, el mes que entonces era el séptimo, Hashem le dice, ahora es el primero. Hizo un cambio de 6 meses. Antes habían celebrado la creación del mundo el 1 de Tishri, que antiguamente se llamaba Etanim. El primer día era el séptimo mes, en otoño, que es más o menos septiembre-octubre. Ese fue el inicio del año. Ahora tenían que empezar a contar a partir de marzo-abril de la primavera en Nisan. Aviv. Aviv es la palabra para la espiga tierna. La espiga tierna de cebada. Entonces Hashem hizo un cambio aquí, para que el pueblo de Israel empezara a contar los meses según la redención de Egipto. La redención de Egipto es el punto de partida para este calendario de Hashem. Entonces tenemos 2 nuevos años, digamos, el nuevo año de la creación del mundo, que es el primer día del séptimo mes, y el nuevo año de la redención, que es el primer día del primer mes. El nuevo año de la creación, la creación es el 1 de Tishri. Y el nuevo año de la redención es el 1 del Nisan, o de Aviv, del Aviv. Hashem dijo, para vosotros este es el primer mes. Aquí tenéis que empezar a contar las fiestas. El programa de redención revelado en las fiestas empieza a contarse a partir de Nisan, de Aviv, de la primavera, marzo-abril. El primer mes. Y el mes depende de la luna. Y cada momento que hay una nueva luna, hay una celebración. Y para saber cuándo será el día 14 del primer mes, tú tenías que saber cuál era el primer día del mes. En el tiempo del templo, o del tabernáculo, digamos templo, los templos, había unos testigos muy específicos que anunciaban la luna nueva, porque habían visto la luna nueva en el cielo. Ellos llegaban al Sanedrín, a la gran corte de los líderes de Israel, y decían, nosotros hemos visto ya la luna nueva. Estos testigos fueron muy honrados con comidas, con honores grandes, porque la luna nueva fue muy importante. Y había un anuncio por todo el pueblo entonces que ahora llegó la luna nueva. Cada mes se hacía esto, durante 12 meses al año. El problema luego fue más adelante cuando el pueblo de Israel fue esparcido por el mundo entero. No había templo, la diáspora, cada uno estaba muy lejos unos de otros y un rabino llamado Gamliel, que fue Gamliel II, fijó un calendario, hizo unos cálculos matemáticos, astronómicos, para fijar un calendario
para las fiestas que el pueblo judío tenía que celebrar. Entonces, en el tiempo del templo se regían directamente por la luna, pero después, por situaciones de complicaciones por la diáspora, no se sigue exactamente la luna a la hora de anunciar el primer mes, porque ya tenemos un calendario fijo. Por lo tanto, sabemos ahora cuándo será el próximo nueva luna, el primer día de la semana, el primer día del mes que viene. Sabremos cuándo será. Esos son cálculos que se han hecho y fijado para los judíos. Y la Torá da la autoridad a las autoridades de Israel a fijar el calendario. Vosotros proclamaréis estas fiestas, dice Hashem. Hashem dio la autoridad a los líderes del pueblo judío para fijar estas fechas. Y entonces, si hay 1 o 2 días de margen de error, entre comillas, en comparación con la luna nueva, no es una cosa problemática, porque el Eterno dio esa autoridad a los hombres a anunciar cuál es el primer día de la semana, del mes. Entonces el cielo ha delegado esa autoridad a los hombres. Por lo tanto, cuando el pueblo judío anuncia cuando es la luna nueva, esa es la luna nueva para el cielo. Cuando las autoridades rabínicas del pueblo de Israel decidan cuándo hay que celebrar Pesaj, ese es el Pesaj que hay que celebrar, no otro Pesaj. No mezclar las cosas, porque Israel recibió la autoridad de fijar las fechas señaladas de Hashem. Es una colaboración entre el cielo y la tierra, y la última palabra la tiene la tierra, porque Hashem dio a las autoridades de Israel esta capacidad de hacerlo. Entonces, en el primer mes del año, Nisan o Aviv, tenemos la fiesta de Pesaj. El 14 del mes por la tarde era el momento cuando había que sacrificar el cordero. Entre las 2 tardes está escrito en la Torá, y eso es entre las 12 y las 6 de la tarde, más o menos, entre el mediodía y la puesta del sol. El día siguiente, el 15 ya, hasta el 21, es la fiesta de Hag HaMatzot, que son los panes sin levadura. El día después del Shabbat, en esta semana de Hag HaMatzot, hay una fiesta de presentar la primera cosecha de cebada en el templo. Y eso hay una discusión de cuándo es el Shabbat, a qué Shabbat se refiere en la Torá. Si es el Shabbat del primer día de Hag HaMatzot, que también es llamado Shabbat, o es el Shabbat de la semana. Hay una gran discusión cuál es el Shabbat, a qué se refiere. Y no voy a entrar en detalles, pero es el primer día después de un Shabbat que se presenta una primera ofrenda en el templo de la cebada, un omer, que es una capacidad de medida, y cada vez se va contando el omer en el templo. El primer día del omer se cuenta y se van contando 50 días hasta llegar al tercer mes de Sivan. Y son 50 días después del omer, del primer omer que se presentaba en el templo. Y ese día se llama Shavuot porque son 7 semanas. Shavuot significa semanas. Y ese es un día de celebración en la tierra de Israel, cuando se presentaba la ofrenda de los primeros frutos del trigo, y otras muchas cosas se presentaban en el templo. En el séptimo mes tenemos un grupo de fiestas también. El primer día del séptimo mes se llama Yom Teruah, o conforme la tradición Rosh Hashanah, que es el día de la cabeza del año, que es según la creación, que es el primer día para Adán y Eva, cuando fueron creados. Yom Teruah es el nombre que la Torá da a esta fiesta, que es el día del toque del shofar, para anunciar
la soberanía del Eterno sobre la creación. El 10º día de este 7º mes se llama Yom Kippur o Yom HaKippurim, día de expiaciones, cuando es el día de ayuno. Todo el mundo tiene que ayunar y pedir perdón por sus pecados, y ahí se sacrificaba de una forma muy especial en el templo, y el sacrificio, la sangre del sacrificio fue llevada hasta dentro del velo del templo, hasta el lugar santísimo, y eso limpiaba al pueblo de sus pecados que habían cometido durante todo el año. Después de Yom Kippur, los días 15 al 21 del 7º mes, es la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, cuando el pueblo fue encomendado vivir en cabañas, tiendas de campaña, bueno, no del todo, hay unas reglas de cómo hay que construir estas cabañas, durante 7 días y estar muy alegres durante ese tiempo. Después de Sukkot hay una fiesta de un día, según la Torá, que se llama Shemini Atzeret, que es el 8º día. Shemini significa 8º, Atzeret significa asamblea o conclusión, o una parada también incluso, Atzor, de hacer stop, y quedaros aquí un día más. Es como decir, después de 7 días de celebración, hay un día más de celebración. Estas son las fiestas mayores de la Torá que están escritas en Levítico 23. Cada fiesta tiene una gran revelación de los secretos de la redención de Hashem. Las fiestas menores son Hanukkah y Purim. La primera fue instituida en Purim, eso está escrito en el libro de Esther, y la fiesta de Hanukkah fue instituida en el tiempo de los Macabeos, y eso aparece en los libros de los Macabeos, que son libros apócrifos, podríamos llamarlos, son llamados así, que no son parte del canon, no son libros inspirados de Hashem, pero son libros inspirados por sucesos históricos y cuentan lo que pasó. Y estas dos fiestas fueron establecidas por las autoridades de Israel. Por lo tanto, como las autoridades de Israel han sido puestas por el Eterno para gobernar sobre el pueblo de Israel, es una obligación a los judíos celebrar estas fiestas. No son opcionales, son obligatorias. Porque las autoridades humanas han recibido la delegación de establecer también estas fiestas. Y yo estoy personalmente convencido de que también estas fiestas tienen una importancia sobre la redención, y una de las razones por la que veo eso es que la fiesta de Hanukkah, que se celebra el 25 de Kislev, que es en medio del invierno, en el tiempo más oscuro del año, empieza esa fiesta y se celebra durante 8 días, 25 de Kislev hasta el 2 de Tebet o el 3 de Tebet, dependiendo si Kislev tiene 29 o 30 días, dependiendo de cuántos días tenga el mes. Son 8 días de celebración de Hanukkah. Durante esa fiesta, la madre de Yeshua, Miriam, fue concebida. La luz del Mesías fue revelada en la fiesta de las luces de Hanukkah. Hanukkah significa inauguración o dedicación, que fue instituida por una crisis histórica muy importante cuando el gobierno de Siria, el ejército de Siria, invadió a Israel, profanó el templo, quitó el sacrificio, y hubo una revuelta contra esto por los macabeos, que eran unos hombres temerosos de Hashem, que no estaban conforme con lo que estaba pasando, y tenían el deseo de limpiar el templo. Ellos eran sacerdotes, y ellos querían entrar en el templo y restablecer el culto al Eterno en el templo. Y lograron vencer sobre los ejércitos de Siria que estaban invadiendo a Israel en ese tiempo. Lograron rededicar el templo,
Y eso pasó en el día 25 de Kislev. Y la celebración de Hanukkah es una sombra de Sukkot, de 8 días, Sukkot 7 más 1. Entonces, como sabéis, quizás lo sabéis, que el templo de Salomón fue dedicado en Sukkot. Entonces Hanukkah es como una sombra de Sukkot. Por eso son 8 días, porque es un tiempo de dedicación del templo. Y hay un cuento de un milagro con el aceite, que no hubo aceite suficiente para 8 días, que encontraron el aceite para el candelabro y cosas. Pero lo más importante de esta fiesta no es el milagro del aceite, que duró 8 días, que tenía que haber durado un día, sino el gran milagro que los pocos pudieron vencer sobre muchos. Los puros podían vencer sobre los impuros. Un pequeño ejército de Israel pudo resistir y expulsar de la tierra a un gran ejército de los invasores greco-sirios. Y ese fue el gran milagro. Y el gran milagro también está dentro de la cultura, que Israel estaba a punto de ser asimilada por ideas del helenismo, y se restauró el hebraísmo de la fe judía para esa fiesta. Y ese fue un gran milagro. Aquí hay una pregunta: ¿se puede tocar shofar en día de Shabbat cada semana? Según la ley judía, está prohibido tocar instrumentos en Shabbat. Por lo tanto, no se toca el shofar en Shabbat. No se toca shofar en Shabbat. Se toca en otros días. Y si Yom Teruah cae en Shabbat, se toca al día siguiente. Porque el Yom Teruah se celebra en 2 días hoy en día. Bien. La fiesta de Purim, que cae en los días 13 y 14 de Adar, que es el último mes del año, el 12º, este tiempo se celebra, como sabéis, como habéis leído en el libro de Esther, por la gran victoria de los judíos sobre sus enemigos en tiempos de Hamán, el maligno, que quería destruir al pueblo de Israel enteramente, y había fijado un día para destruir a los judíos. Y ellos, en lugar de ser exterminados, pudieron vencer sobre sus enemigos y destruir a todos los enemigos de los judíos en el reino de Ahasverosh, que era un reino muy grande mundial en ese tiempo. Bien, estas son las 2 fiestas menores. En cuanto a Hanukkah, estoy convencido de que Yeshua fue concebido en Hanukkah, en la fiesta de las luces, el momento más oscuro de la época, cuando el sol está más bajo del todo, cuando es el solsticio, el equinoccio del invierno. En el momento más oscuro del año, la luz de Hashem fue revelado al mundo. Al mismo tiempo, al principio no estaba revelado del todo, porque estaba oculto dentro del vientre de Miriam, pero después de 9 meses solares o 9 meses y medio lunares, nació. Y entonces, si cuentas desde el nacimiento de Yeshua, 9 meses y medio, que es el tiempo de una gestación normal, llegas hasta el primer día del 7º mes, Yom Teruah. Yom Teruah, que es el día de la creación del hombre. Ese día fue creado Adán y Eva, fueron creados. Ese día fue el nacimiento del segundo hombre, del último Adán, el que va a gobernar sobre el mundo venidero. Ese día estoy convencido de que él va a volver a la tierra otra vez y poner sus pies sobre el monte de los olivos. Yom Teruah, creo que es el día del regreso del Mesías, cuando el Eterno tomará
el reino en Israel y tomará control sobre el mundo de una forma muy especial, a través de su Mashiach. Esa es mi convicción personal. Puedes estudiarlo y ver si está bien o mal, pero muchas cosas indican que va a ser de esta forma. Bien, estas son las fiestas anuales de Israel, que resumidas. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuándo es Pesach? ¿Cómo vamos a saber cuándo es Shavuot? Hay una herramienta muy buena que os animo que utilicéis por internet. Se llama Kaluach. Puedes escribir Kaluach y te va a salir Kaluach Online Hebrew Date Converter. Y puedes cargar también este calendario. Es un calendario hebreo y puedes comparar el calendario secular, que es del sol, que es el calendario católico, el calendario del sol, de los gentiles, con el calendario hebreo. Ahí puedes hacer dos cosas: hacerlo a través de la página web que aparece, o cargar el mismo calendario y tenerlo en tu ordenador y utilizarlo y comparar cuándo es cada fiesta. Y así no tienes que preguntar a otros cuándo es Hanukkah, sino tú miras el calendario. Acuérdate de que el día empieza a la caída del sol. Por lo tanto, cuando vamos a ver, tenemos un dato aquí. Vamos a poner una fecha. Aquí he puesto 25 de Kislev, que es la fecha de Hanukkah para este año. Y aquí aparece 11 de noviembre. ¿Verdad? No está bien. Es otro año aquí. Vamos a tener que fijar el año correcto. 25 de Kislev del 5772, que es lo que vamos a celebrar ahora, es el 21 de diciembre del 2011. Aquí está. El 25 de Kislev, que es la Hanukkah de este año, 5772, corresponde al 21 de diciembre de 2011. ¿El 21 de diciembre cuándo es? Es el martes que viene, es el 20 de diciembre, ¿no? Ahora es el 18 de diciembre, mañana 19, que es el lunes, martes 20 de diciembre. ¿Cómo es que aquí ponga 25 de Kislev 21 de diciembre entonces? Por el hecho de que el martes por la tarde es el 20 de diciembre por la tarde, a la caída del sol ya es el 25 de Kislev. Y el 21 de diciembre es el miércoles. La fecha cambia a las 12 de la noche según el calendario romano, pero la fecha cambia a la caída del sol según el calendario hebreo. Ahí ten mucho cuidado con esto. Por eso el 25 de Kislev del día es el 21 de diciembre del día, el miércoles día, pero el inicio de 25 de Kislev, cuando se encienden las velas de Hanukkah, es el 20 de diciembre, la noche anterior, martes por la noche. Esta parte es un poco difícil y ten cuidado cuando estudias, cuando haces la comparación entre un calendario hebreo y un calendario romano, que tienes que tener en cuenta que la fecha judía cambia a la caída del sol, como 6 horas antes que el cambio de fecha romano. Bien, esta es una herramienta que puedes usar en tu ordenador o en internet para saber en qué fecha estamos. Por supuesto, se puede hacer al revés también, buscar el 18 de diciembre y ver qué fecha es según el calendario hebreo.
que el hecho de saber que tenemos la puerta abierta a los gentiles para beneficiarnos de las bendiciones, de poder participar dentro de los de los márgenes que nos permite la durada de la fiesta, es una gran bendición. El hecho de no tener esa carga de decir, es que si no lo hago, me condeno, pues también te libera y te ayuda a tener más alegría para hacerlo, sabiendo que si hay algún fallo, pues el Eterno pues, nos va a dar la capacidad de hacerlo mejor cada año, y es una gran bendición para nosotros. Una gran bendición. Muy bueno, muy bueno. Y quizás un poco hasta que no hemos entendido lo que es nuestra identidad en el Mesías, estamos un poco obsesionados por ser, entre comillas, ser judíos. Es que tenemos que ser judíos. Y eso suponía una carga y un estrés porque, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Y esto, y ahora cuando vamos adquiriendo nuestra nueva identidad, nos hemos despojado de unas cargas que no nos venían, que no eran nuestras. Y eso nos da una libertad tremenda para realizarnos realmente como somos. Y te quita como, aunque sea mal dicho, un peso de encima. Ay, pero ya puedes hacerlo con alegría y con gozo, entendiendo realmente quién era. Y ha sido un descubrimiento muy, muy importante. Aunque había cosas, versículos que conocíamos de las cartas de Pablo, pero con ese enfoque y esa dirección realmente para nosotros ha sido un gran hallazgo, un descubrimiento muy, muy importante. Nos has dado una nueva identidad y poder hacer conforme a esa identidad. Ha sido una gran bendición para nuestra vida, para mi esposa y para mí. Qué bueno. Una gran bendición, una gran bendición. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hay que entender que el no judío en el Mesías está santificado y está en un nivel espiritual muy alto, muy, muy alto. Se puede comparar con David cuando le pusieron el equipaje del rey Shaul para hacer la guerra, era muy grande para él. David era mucho más pequeño. Shaul tenía la cabeza más alta que todo el pueblo. Imagínate la ropa de guerra del rey Shaul sobre David, el pequeño. Él dice, yo no puedo hacer guerra con esto, no estoy acostumbrado a esto, no es para mí, es demasiado grande para mí. Y David no pudo enfrentar a Goliat con esa ropa que no le correspondía. Pero cuando él tenía su honda y sus piedras que había aprendido en la casa de su padre con las ovejas a solas, él fue próspero cuando él estaba utilizando sus herramientas, su forma, su manera de vencer, y tuvo éxito sobre esa guerra contra Goliat. Y así se puede comparar también con no tomar unas ropas que no son tuyas, porque van a ser una carga demasiado grande. Baruch Hashem, que esta reacción es de gente que entiende que la santidad del no judío es muy alta en el Mesías y no hay que hacerse judío para acercarse al Eterno, para ser aceptado, para quitarse el complejo de inferioridad de encima, todas estas cosas como subir de altura, tengo que hacerme judío, no, sino tú en tu llamado tienes una posición muy, muy, muy importante delante de Hashem y ese llamado hace falta cumplir. Vamos a parar aquí y desearos una semana bendecida con la fiesta de Hanukkah para esta semana, para los que estáis en directo, para los que escuchan la grabación va a ser un poco tarde, pero para el año que viene será también Hanukkah y las otras fiestas que estáis invitados a celebrarlas. Os deseo toda bendición y una bendita semana. Shavua Tov.